Primero de Samuel 17. Los filisteos reunieron sus tropas para la batalla, las congregaron en Socó de Judá y acamparon entre Socó y Azecá, en Efes-Damim. Por su parte, Saúl y los hombres de Israel se reunieron, acamparon en el valle del Terebinto y formaron en orden de combate frente a los filisteos. Los filisteos ocupaban una montaña, los israelitas ocupaban la opuesta, y entre los dos quedaba el valle. De las filas filisteas salió un valiente guerrero llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y un palmo. Llevaba un yelmo de bronce sobre su cabeza y vestía una coraza de escamas que pesaba unos 5.000 siclos de bronce. En las piernas llevaba polainas de bronce y sobre la espalda una jabalina también de bronce. El asta de su lanza era como el madero de un tejedor, y la punta de la lanza era de 600 siclos de hierro. Su escudero iba delante de él. Goliat se puso en pie y gritó a las filas de Israel diciendo: ¿Por qué habéis salido en orden de combate? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Elegid a uno de vosotros y que baje a enfrentarse conmigo. Si se atreve a luchar conmigo y me vence, seremos siervos vuestros. Pero si yo consigo vencerle, seréis siervos nuestros y nos serviréis. Y decía el filisteo: Yo desafío hoy a todas las huestes de Israel. Elegid a un hombre valiente y lucharemos juntos. Al oír las palabras del filisteo, Saúl y todo Israel se angustiaron y se llenaron de miedo. David era hijo de un efrateo de Belén de Judá llamado Jesé, que tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, este hombre era ya viejo y entrado en años. Los 3 hijos mayores habían salido con Saúl a la guerra, se llamaban Eliab el mayor, Abinadab el segundo y Samá el tercero. David era el más pequeño, los 3 mayores estaban con Saúl, y David iba y volvía del campamento de Saúl para atender el rebaño de su padre en Belén. El filisteo se presentaba mañana y tarde, y así durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: Toma para tus hermanos este efag de trigo tostado y estos 10 panes y llévaselos corriendo al campamento, y estos 10 quesos llévaselos al jefe de mando. Entérate de cómo están tus hermanos y tráeme una prueba de ello. Saúl, ellos mismos y todo Israel están peleando en el valle del Terebinto contra los filisteos. Se levantó pues David muy de mañana, dejó el cuidado del rebaño al guarda y marchó con toda la carga tal como le había mandado Jesé. Llegó al centro del campamento en el momento en que el ejército salía para la batalla lanzando gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se pusieron en orden de combate ejército frente a ejército. David dejó lo que tenía en manos de guarda e impedimenta, corrió al lugar del combate y se interesó por sus hermanos. Estaba hablando todavía con ellos cuando el valiente guerrero llamado Goliat, filisteo de Gat, salió de las filas de los filisteos y comenzó a decir las palabras de siempre, y David las oyó. Todos los israelitas, al ver a ese hombre, huyeron de su presencia totalmente atemorizados. Algún israelita dijo: ¿Veis a ese hombre que sube? Sube a provocar a Israel. Al que consiga vencerlo, el rey le colmará de riquezas, le dará a su hija por esposa y eximirá a la casa de su padre de tributar a Israel. Entonces David dijo a los hombres que estaban con él: ¿Qué dice que dará al que venza a ese filisteo y borre la afrenta de Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso que desafía al ejército del Dios vivo? El pueblo le repitió las promesas. Todo esto le darán al hombre que consiga vencerlo. Eliab, su hermano mayor, le oyó hablando con los hombres y se enfadó con David diciéndole: ¿Por qué has venido? ¿A quién has dejado en el desierto al cuidado del pequeño rebaño? Conozco bien tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has venido solo para ver la batalla. David respondió: ¿Qué he hecho ahora? Solo he dicho una palabra. Y apartándose de allí se dirigió a otro y le hizo la misma pregunta. Todo el pueblo le decía lo mismo que al principio. Al conocerse las cosas que decía David, se las comunicaron a Saúl, que le mandó llamar. Entonces David dijo a Saúl: Que nadie se acobarde por este filisteo. Yo, tu siervo, iré y lucharé con él. Y Saúl le respondió: Tú no puedes ir a luchar con ese filisteo porque eres un muchacho, en cambio él es un guerrero desde su juventud. Pero David dijo a Saúl: Tu siervo apacentaba el rebaño de su padre, y cuando venía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, lo perseguía, lo hería y le arrancaba la presa de sus fauces. Si se revolvía contra mí, lo sujetaba por el cuello y lo golpeaba hasta matarlo. Tu siervo ha dado muerte a leones y a osos. Ese filisteo incircunciso es como uno de ellos, porque se ha atrevido a desafiar al ejército del Dios vivo. Y añadió:
El Señor, que me ha librado de las garras de leones y de osos, me librará también de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: vete y que el Señor esté contigo. Saúl mandó vestir a David con sus propias vestiduras, puso un casco de bronce sobre su cabeza y le colocó una coraza. Después David se ciñó la espada de Saúl sobre su armadura e intentó caminar, pero no podía porque no estaba acostumbrado. Dijo entonces David a Saúl: no puedo caminar así porque nunca lo he hecho. Y se quitó todo. Tomó el cayado en la mano, escogió en el torrente 5 cantos lisos, los puso en el zurrón que usaba también como saco de piedras, y con la honda en la mano se aproximó al filisteo. El filisteo avanzaba y se acercaba a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo despreció. Era solo un muchacho rubio y de buena presencia. El filisteo dijo a David: ¿soy yo un perro para que te acerques a mí con un cayado? Y maldijo a David por sus dioses falsos. Luego dijo a David: ven hasta mí, que voy a entregar tus carnes a las aves del cielo y a las fieras del campo. David contestó al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo, en cambio, voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, del Dios de las huestes de Israel, a las que has escarnecido. Hoy el Señor te va a entregar en mis manos. Te venceré y te arrancaré la cabeza. Hoy mismo les daré tu cadáver y los cadáveres de los campamentos filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que todo el mundo sepa que hay un Dios en Israel. Y toda esta asamblea conocerá que el Señor obtiene la salvación no con espada y lanza, que del Señor es esta guerra y Él os entregará en nuestras manos. Cuando se levantó el filisteo y fue acercándose a David, éste se apresuró y fue corriendo a la pelea contra el filisteo. Echó mano al zurrón, sacó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y se desplomó de bruces. Así venció David al filisteo con la honda y la piedra. Lo hirió y lo mató. Y como no tenía espada en su mano, fue corriendo, se quedó en pie sobre el filisteo, agarró su misma espada, la desenvainó, lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos, al ver que había muerto su soldado más valiente, se dieron a la fuga. Los hombres de Israel y de Judá, en cambio, se levantaron gritando y persiguieron a los filisteos hasta llegar a Gat y hasta las puertas de Acarón. Los hijos de Israel volvieron después de haber derrotado a los filisteos y saquearon sus campamentos. David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero sus armas las colocó en su tienda. Al ver Saúl a David saliendo contra el filisteo, preguntó a Abner, su lugarteniente: ¿a qué tribu pertenece este joven, Abner? Él le respondió: por tu vida, mi rey, que no lo conozco. El rey insistió: pregunta de quién es hijo este muchacho. Y cuando regresó David de haber vencido al filisteo, lo llamó a Abner y lo presentó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó: ¿de qué familia eres, muchacho? David respondió: soy hijo de tu siervo Jesé, de Belén. Salmo 104, 14-35. Haces germinar hierba para el ganado y plantas para que sirvan al hombre y pueda sacar el pan de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite con que da lustre a su rostro y el alimento que da fuerza al corazón del hombre. Se sacian los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan los pájaros, que en sus copas hace su casa la cigüeña. Las altas peñas son para las cabras monteses, las rocas madrigueras para los damanes. Él hizo la luna para marcar las estaciones y el sol que conoce su ocaso. Cuando extiendes las tinieblas se hace de noche. En ellas se arrastran todas las fieras del bosque, los leones jóvenes que rugen por la presa y piden a Dios su alimento. Cuando brilla el sol se retiran y van a echarse en sus guaridas. Sale el hombre a su labor y a su trabajo hasta la tarde. Qué numerosas son tus obras, Señor. Todas las hiciste con sabiduría. Llena está la tierra de tus criaturas. Ahí está el mar, grande, de espaciosas orillas. Aquí los reptiles innumerables y los animales pequeños y grandes. Allí surcan las naves y el leviatán que formaste para jugar en él. Todos ellos esperan de ti que les des la comida a su tiempo. Se la das y ellos la recogen, abres tu mano y se sacian de bienes, pero escondes tu rostro y se turban, les retiras su aliento y fenecen, vuelven al polvo. Pero envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea por siempre la gloria del Señor, se alegre el Señor en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y echan humo.
Al Señor he de cantar mientras viva, a mi Dios he de entonar salmos mientras exista. Que le sea agradable mi poema, yo me alegraré en el Señor. Que desaparezcan de la tierra los pecadores, que no existan más los impíos. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Lucas 21, 5, 28. Como algunos le hablaban del templo que estaba adornado con bellas piedras y ofrendas votivas, dijo: vendrán días en los que de esto que veis no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo ocurrirán estas cosas y cuál será la señal de que están a punto de suceder? Él dijo: mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán en mi nombre muchos diciendo yo soy y el momento está próximo. No les sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y de revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y hambre y peste en diversos lugares. Habrá cosas aterradoras y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os sucederá para dar testimonio. Así pues, convenceos de que no debéis tener preparado de antemano cómo os vais a defender, porque yo os daré palabras y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed que ya se acerca su desolación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y quienes estén dentro de la ciudad, que se marchen, y quienes estén en los campos, que no entren en ella. Estos son días de castigo para que se cumpla todo lo escrito. Ay de las que estén encintas y de las que estén criando esos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra y habrá ira contra este pueblo. Caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes, consternadas por el estruendo del mar y de las olas, y los hombres perderán el aliento a causa del terror y de la ansiedad que sobrevendrán al mundo, porque las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene sobre una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos y levantad la cabeza, porque se aproxima vuestra redención.